de micro nuevamente y luego nos vamos a la parte patológica. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad granulomatosa, es decir, que forma granulomas y dijimos que tenía algo peculiar, algo específico que tiene la necrosis gaseosa, ¿sí? Esto es transmitido por el Mycobacterium tuberculosis, por lo tanto, él también, al igual que la lepra, va a ser BAR, ¿verdad? Bacilo ácido alcohol resistente. También aquí se usa la misma coloración para poder ver por biopsia los bacilos, que es la ZN o Ziel-Nielsen. Hasta ahí es todo igual. Afecta a los pulmones preferentemente, ¿sí? Pero cualquier órgano puede verse afectado por la tuberculosis. De hecho, que nosotros tenemos con la cátedra y como UPE queremos presentar un trabajo que fue mi diagnóstico hace 2 años, una tuberculosis mamaria. Rarísimo, si ustedes buscan en la literatura, ¿verdad? Eso queremos presentar este año con nuestros monitores y con algunos docentes como parte de investigación, ¿verdad? Porque es muy raro esta patología en la mama, por ejemplo, ¿verdad? Que es el caso que tuvimos. Los centros de los granulomas tienen la necrosis gaseosa, que es lo que le diferencia de otros tipos de enfermedades granulomatosas, ¿sí? Ahora, si hablamos un poquito de estadística, es la causa infecciosa de muerte más importante en el mundo, luego del VIH-Sida, ¿sí? Aquí también vamos a hablar un poquito de la estadística nada más para ubicarnos, ¿verdad? En el Paraguay, ¿verdad? En el 2008, por ejemplo, se diagnosticaron 2.053 casos nuevos de tuberculosis. Eso es lo que registró el sistema de estadística del país. Quizás haya más casos que no están registrados en el sistema, ¿sí? La incidencia de tuberculosis por 100.000 habitantes es de 71, ¿verdad? La prevalencia es de 100, estos son del año 2006. Ahora, en el 2021, por ejemplo, 2.983 casos nuevos hubieron en Paraguay, de los cuales es 37,1 por 100.000 habitantes. A nivel mundial, en el 2020, 9,9 millones de personas enfermaron por tuberculosis, eso a nivel global, ¿verdad? Y causó la mortalidad en 1,5 millones de personas, de las cuales 214.000 tenían VIH. O sea, tuberculosis ¿es o no es frecuente? Es frecuente y sigue siendo una de las causas infecciosas más asociadas con el VIH, ¿verdad? Hasta ahí esa es nuestra conclusión. Ahora, si hablamos del 2021, 10,6 millones de personas contrajeron la enfermedad a nivel mundial y 1,6 millones fallecieron a causa de la enfermedad. Ahora, en 2022, que es el último registro que existe, ¿verdad? Hasta 2022 y luego saltamos al 2024, ¿verdad? 3.579 casos nuevos hubieron, de los cuales 60% correspondía a Central y Alto Paraná. Y en el 2024, a nivel mundial, 10,8 millones. ¿Ven cómo fue subiendo de 10,6 a 10,8? Y lo mismo, si aquí comparamos, por ejemplo, en el 2008 decía 2.053 casos. Pero, por ejemplo, en el 2024, 4.054 casos nuevos hubieron, ¿verdad? O sea, prácticamente se duplicó la cantidad. Cada día se estima que 70 personas fallecen de tuberculosis y 800 personas enferman a nivel mundial. Entonces, si repasamos un poquito microbiología, dijimos que son micobacterias, también son bacilos, también ellos pueden estar sueltitos o pueden estar formando un grupo, así como vimos en tuberculosis, así como vimos en lepra, perdón. Es VAR, pared revestida por lípidos complejos, lo que le cataloga como bacilo ácido alcohol resistente. No produce exotoxinas.
Las especies, tenemos el Mycobacterium tuberculosis, el bovis, el avium y el intracelular. Entonces, esto es lo que se va a ver en una tinción de Barr, ¿verdad? O sea, es lo que vamos a conseguir identificar. Los bacilos en forma de bastoncitos que tienen ese color eosinófilo muy parecido a lo que estudiamos en la lepra. Entonces, ¿cómo se contagia la tuberculosis? ¿Cómo ustedes estudiaron esto el año pasado? Por pequeñas gotitas. ¿Y cómo es el síntoma de la tuberculosis? Tos persistente, después catarro, fiebre, también puede tener pérdida de peso, pero eso ya recuerden que va a ser en estadios más avanzados. En el estadio inicial, cuando uno se infecta, puede parecerse a la gripe. Puede parecer totalmente un cuadro gripal o inclusive puede llegar a ser asintomático. No tiene síntomas el paciente. Entonces aquí como nos muestra, ¿verdad? El dibujito nos muestra que las gotitas infectadas con este bacilo son la principal fuente de contagio, ¿verdad? También se habla de leche de vaca contaminada, sobre todo en tuberculosis primaria en el tracto digestivo y en la amígdala transmitida por el Mycobacterium bovis, ¿verdad? Esto es más común en los campos, las personas digamos que consumen leche sin hervir, la que se ordeña de la vaca y directamente consumen. Siguen existiendo personas que consumen leche de vaca sin siquiera, ¿cómo se dice? Sin llevar a hervir, sigue. Entonces también recuerden que sigue existiendo esto. Esto no es algo que ya pasó de moda, o sea, sigue existiendo. Inclusive, no sé si alguna vez ya escucharon hablar a la gente del campo que dice que así es más natural. Que así es más natural en las haciendas, ¿verdad? En las haciendas. Bueno, entonces, las gotitas inhaladas ingresan por las vías aéreas superiores, como nos muestra aquí, y llega a todo lo que es el parénquima pulmonar y se instala en los alvéolos. En esta clase hay dos dibujitos, dos representaciones esquemáticas que les voy a mostrar. Esto que ven aquí nos representa el alvéolo, que es donde viajó el bacilo y llegó a todo el parénquima pulmonar y se instala en los alvéolos. Entonces, la patogenicidad de este bacilo, también se le llama bacilo de Koch, está relacionada con su capacidad de escapar de la destrucción de los macrófagos. Vamos a ir viendo el esquema, pero ¿cuál es la función del macrófago que vimos desde histología? Destruir, fagocitar, ¿verdad? Diluir a lo que es cualquier noxa extraña. En este caso, esto es el bacilo, ¿verdad? Pero aquí este bacilo específicamente tiene la capacidad de escaparse del macrófago y no ser destruido. Esto se ha atribuido a los componentes de la pared celular del bacilo, que por supuesto esto ustedes estudiaron en la parte de microbiología, ¿verdad? Donde nos dice que, por ejemplo, tiene un factor cordonal, que es un glucolípido específicamente que está presente en las cepas más virulentas. También él tiene un heteropolisacárido que se denomina lipoarabino manano, que inhibe la activación de macrófagos por el interferón gamma, que induce a la secreción del factor de necrosis tumoral por los macrófagos y que clínicamente en el paciente se manifiesta como fiebre, pérdida de peso y lesión tisular. También induce a la formación de interleuquina 6 que evita la proliferación de células T. O sea, es bastante agresivo este bacilo. Entonces, si nosotros esto repasamos por micro, esta es la forma del bacilo, tiene 3 micrómetros, esto es lo que se identifica en las tinciones, ya sea en Barr o en ZN, esta es la forma que nosotros vemos.
Esto no vemos, ¿verdad? Pero este bacilo ha sido muy estudiado por los microbiólogos y se encontró que tenían proteínas, polisacáridos, lípidos, ácidos micólicos, ceras y fosfátidos que le dan una resistencia especial a este bacilo. Entonces, el complemento activado en la superficie da lugar a opsonización y facilita la captación por los macrófagos. Pero el macrófago aquí vamos a ir viendo que en vez de eliminarle, el bacilo se replica dentro del macrófago. También están descritos en microbiología que tiene una proteína de golpe de calor que es bastante inmunogénica. En cuanto a la patogenia, esto ustedes van a andar en fisiopato, las reacciones de hipersensibilidad. Esto está catalogado como una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Aquí vamos a ir viendo que también existen dos tipos de test. ¿Se acuerdan que veíamos el test de Mitsuda en la lepra? Aquí también existe lo que se llama reacción de Mantoux o PPD, donde hay una zona indurada que aparece 24 a 48 horas después. Es positiva en personas previamente expuestas, pero no indica enfermedad. Y da muchos falsos positivos y falsos negativos. No se utiliza mucho esto en tuberculosis, sobre todo porque hoy día existen otras pruebas, digamos, como el GeneXpert, que está más rápido, es más fácil de realizar. Y justamente este era la prueba de la tuberculina, ¿verdad? Donde también se le llama PPD, ¿verdad? Se hace también una inyección intradérmica y da una cutirreacción en 24 a 48 horas. Es positiva si hay la zona de induración y si mide 10 milímetros. Es muy parecido a lo que estudiamos la semana pasada en el capítulo de lepra, ¿verdad? Pero hoy día existe que se llama QuantiFERON GOL, que es una prueba que se realiza en sangre, ¿verdad? Y da positivo o negativo. O el GeneXpert, que es una prueba de PCR, que también inclusive da este GeneXpert. El hospital regional, por ejemplo, cuenta con ese reactivo, con esa prueba de PCR. Y ese inclusive cuando yo tuve contagio con alguien que se le diagnosticó como tuberculosis y todavía no presento síntomas, ya da positivo. Entonces por eso es que ya no se usa mucho la PPD, ¿verdad? Porque hay otras pruebas que son más rápidas, que los hospitales cuentan con estas pruebas, ¿verdad? Entonces es una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Todos los acontecimientos que vamos a ver conducen a la formación del famoso granuloma que estuvimos estudiando en todas estas clases, ¿verdad? Aquí hay una explicación, digamos, en forma de cuadritos, de mapas mentales, que vamos a explicar con dibujitos, es decir, con representaciones esquemáticas. Aquí, por ejemplo, nos dice que los pacientes en el estadio de contagio puede ser totalmente asintomático o puede tener una enfermedad parecida a la gripe, ¿verdad? Es decir, esa rinorrea, congestión nasal, ¿verdad? Síntomas que puede parecerse a cualquier simple cuadro gripal, ¿verdad? Nos dice que los macrófagos penetran por endocitosis y se unen al receptor del lipoarabinomanano del bacilo, se replica y bloquea la formación del fagolisosoma y tenemos la tuberculosis primaria que se caracteriza por proliferación de macrófagos alveolares, y espacios seguidos de bacteriemia y siembra en múltiples localizaciones. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Les voy a mostrar en un ratito en un cuadro. 3 semanas después, aproximadamente se organiza la respuesta por los linfocitos T helper 1. Estos T helper 1 van a activar a los macrófagos para que se vuelva bactericida. Estos T helper 1 se estimulan por antígenos drenados al ganglio linfático y son presentados al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y luego estos T helpers maduros en los ganglios linfáticos y en el pulmón
producen el interferón gamma que hace que el macrófago intente detener la infección. Hasta ahí parece muy teórico, ¿verdad? Parece muy teórico, por eso les voy a explicar con un ejemplo, para que sea más fácil. Antes de esto, porque este también está en el Robbins y no es muy didáctico. Este me parece más didáctico, donde dijimos que una vez que hubo contagio, ya sea por contacto con un paciente con esta sintomatología, el bacilo penetra al parénquima pulmonar y llega hasta la zona alveolar. Estos dibujitos nos muestran, nos representan los alvéolos. Este nos representa al bacilo que llegó hasta el alvéolo. Sí. Número 1, bacilo llega al alvéolo. Número 2, este es el macrófago. El macrófago interpreta que ese bacilo no es propio y que él tiene que cumplir su función fagocítica. Entonces, se une, o sea, intenta englobarle, engullirle, ¿verdad? Pero en vez de que él le fagocite, el bacilo empieza a replicarse por dentro. ¿Entienden? El macrófago dice, pero yo no estoy pudiendo cumplir mi función y en vez de eliminar, se está replicando cada vez más dentro del macrófago. Entonces, en el paso 3, el macrófago presenta al linfocito T, o sea, necesita una ayuda, entonces presenta una porción del bacilo al linfocito T. Entonces el linfocito T libera el interferón gamma, que aquí está, para que el macrófago se vuelva bactericida. Es decir, le da un poder para que el macrófago pueda eliminarle al bacilo, ¿verdad? Ahora, en el paso 4, el macrófago ya está activado, empieza a fagocitar al bacilo de la tuberculosis, pero luego se da cuenta que no va a poder solo. Igualmente, él va eliminando, pero se sigue replicando otros bacilos por dentro. Y ahí es donde el macrófago libera tanto quimiosinas como factor de necrosis tumoral y llama a otras células para que le ayuden, para que lleguen hasta ese sitio. Y ahí es donde le llama a monocitos. Estos monocitos posteriormente se convierten en macrófagos. ¿Y cómo le llamábamos al macrófago dentro del granuloma? Célula epitelioide, ¿verdad? Entonces, aquí ven que básicamente llamó a otras células, que son los monocitos. Estos monocitos se convierten en macrófagos y tratan de formar una contención, se llama, es decir, englobar a estos bacilos. Y ahí es donde se unen varios macrófagos y forman la famosa célula gigante multinucleada tipo Langhans. O sea, la célula de Langhans es una fusión de varios macrófagos que en principio eran monocitos. Ahora son llamados macrófagos. Se unen varios macrófagos, forman también la célula de Langhans, llaman a más células, es decir, a los linfocitos, y posteriormente también célula plasmática. Posteriormente, digamos, forman este mecanismo de contención que ahí ya tiene más forma, más molde de granuloma, ¿verdad? Ahora, finalmente las células fibroblásticas vienen y son como unas arañas, vienen y hacen un tejido, ¿verdad? Fibrótico alrededor de tipo colágeno y ahí se sella la estructura y los bacilos quedan por dentro. Y esto es lo que nosotros vemos histológicamente hablando, ¿verdad? Este es el famoso granuloma. Yo no sé si ustedes llegaron a desarrollar así con estas características el año pasado, ¿verdad? Pero así es como se forma el granuloma, ¿verdad? Finalmente. O sea, rebobinando. Vamos a rebobinar para recordar bien esto. Porque ustedes aprendieron bien esto, aprendieron tuberculosis. Entonces, ¿cómo es que dijimos? Que hay contacto con una persona infectada. Ingresa al parénquima pulmonar y llega hasta la zona más profunda, digamos, hasta lo que es el alvéolo. Ahí, por supuesto, el macrófago le interpreta como no propio, le fagocita, no le puede eliminar porque él
se sigue replicando por dentro, entonces le presenta al linfocito T. El linfocito T específicamente, digamos, libera el interferón gamma para volverlo bactericida. Y en principio, si el macrófago es bactericida, empieza a eliminar, pero el bacilo se sigue replicando. O sea, hay otros, algunos le matan, pero otros se siguen replicando. Estos que se siguen replicando siguen dentro del macrófago, entonces el macrófago se da cuenta que no va a poder detener el proceso inflamatorio. Y ahí es donde libera interferón, quimiosinas y factor de necrosis tumoral y llama a otras células inflamatorias que son monocitos en principio, que luego se convierten en macrófagos o células epitelioides. Varios macrófagos también se fusionan y forman la célula gigante de tipo Langhans, llama a más células inflamatorias que son los linfocitos T, las células plasmáticas y por último los fibroblastos. Y así tenemos el granuloma. Entonces, el Mycobacterium tuberculosis entra en contacto con macrófagos tisulares del pulmón. Esto sería un resumen. La bacteria se reproduce dentro del macrófago que luego es activado por el interferón gamma que libera el linfocito T. El macrófago activado inicia el proceso de reclutar monocitos liberando quimiosinas y factor de necrosis tumoral. Se comienza a formar el granuloma que está constituido por células gigantes, macrófagos, células plasmáticas, linfocitos y fibroblastos. En la parte central, algunos macrófagos explotan, revientan, y ahí es donde se forma la necrosis caseosa. Y esa sería la parte fisiopatológica e histopatológica de cómo se forma el granuloma, ¿verdad? Entonces, en el libro nos muestra este dibujito, que es más difícil de interpretar, por eso yo les traje el otro. Aquí es lo mismo, ¿verdad? Nos muestra el bacilo que ingresa dentro del macrófago, el macrófago que no puede eliminarle, le representa al linfocito T, que libera el interferón, que le hace bactericida produciendo óxido nítrico y radicales libres, y posteriormente se forma el granuloma. Eso es lo que nos muestra el libro y eso es lo que está explicado en estos cuadritos también que hace rato les mostré, ¿verdad? Entonces, doctora, ahí en este caso, el granuloma, clínicamente hablando del granuloma, que es el precursor de la cavitación. Sí, dentro del granuloma es donde se forman las cavidades. Y ahí vamos a estudiar los tipos de tuberculosis. Vamos a entrar en cada uno para ver cómo es que ocurre. Bueno, entonces, esto sería lo que les mostré. Bueno, entonces, el interferón gamma, dijimos, lo que hace es estimular la formación del fagolisosoma en los macrófagos infectados, exponiéndolo a un ambiente ácido para que le pueda eliminar. Estimula a la sintasa inducible de oxígeno, que tiene las siglas INOS, que produce óxido nítrico. Y este óxido nítrico y otros radicales libres lo que hacen es destruir la pared de la bacteria. Pero recuerden, va a destruirle a, supongamos, un 50%. El otro 50% se sigue replicando. Y ahí este T-helper también estimula a destruir, dirige lo que es la formación del granuloma. Los monocitos se diferencian a histiocitos epitelioides. Histiocito es lo mismo que macrófago. Y en muchas personas esta respuesta detiene las bacterias y no produce una destrucción significativa ni enfermedad. Pero en otras personas sí va a producir la enfermedad. Y ahí es donde vamos a ir viendo. En resumen, entonces, la Mycobacterium tuberculosis, su respuesta está mediada por linfocitos T que estimula a los macrófagos para destruir al bacilo. Destrucción tisular acompañante, por eso dice. La reactivación de la infección o una reexposición en un huésped sensibilizado da lugar a una movilización rápida, a una reacción, digamos, de aumento de necrosis tisular. Y ahí es donde vamos a ver en un ratito, les voy a mostrar aquí. Entonces, el interferón gamma, que dijimos que libera el linfocito T, su función es activar a los macrófagos y volverlo bactericida. Es decir, aumenta la capacidad de destruir bacilos. La interleuquina 2
su función es estimular la producción de linfocitos y el factor de necrosis tumoral alfa aumenta la extravasación tanto de linfocitos como de macrófagos para que lleguen al sitio del proceso inflamatorio. Entonces, los macrófagos activados pueden formar el granuloma, aumentan su capacidad de fagocitosis y bactericida, pero llega un punto donde ellos no pueden detener la infección y ahí es donde liberan sustancias para llamar a otras células del sistema inmunitario y así tenemos lo que es el granuloma. Esta prueba de mantos, como ya dijimos, personas previamente sensibilizadas, lo que hace es formar también una reacción tipo de pápula, pero no distingue infección ni enfermedad, por eso es que no es muy utilizado y como ya dijimos, esto normalmente hoy día existen nuevas pruebas que son más útiles y que los hospitales cuentan, ¿verdad? Entonces, nuestra lesión anatomopatológica va a ser la formación de un granuloma con necrosis caseosa. Esto es lo que vamos a ver, ¿verdad? Esto sería un dibujito, una representación esquemática, donde vemos nuestra corona de linfocitos y fibroblastos, nuestras células epitelioides, las células gigantes multinucleadas de tipo Langhans, que ahora saben que es de la fusión de varios macrófagos que nace. Y la necrosis caseosa en la parte central ocurre porque estos macrófagos explotan y liberan el bacilo. Y eso es lo que se ve como necrosis caseosa. Esto sería nuestro sello diagnóstico por anatomía patológica, donde vemos la formación del granuloma con la corona de linfocitos, nuestra célula gigante, esto que vemos, este material amorfo eosinofílico sería lo que es la necrosis. Las células epitelioides son las células que tienen un citoplasma rosa, son gorditas, redonditas. Y esta es nuestra célula gigante. Esto sería mirando de cerca el granuloma, la zona de necrosis, donde vemos un material amorfo eosinofílico. Aquí nuevamente se ve eso. Y aquí también vemos las zonas de necrosis caseosa, vemos la corona de linfocitos y la célula de Langhans. Esto nosotros tenemos en el laboratorio, seguramente en las próximas clases estarán viendo. Tenemos tuberculosis en intestino, en la lámina de nuestro laboratorio. Bueno, la tuberculosis primaria, entonces, tenemos que tener en cuenta que es la primera exposición ante el bacilo con una evolución, que puede ser indolente, o sea, el paciente o es asintomático o presenta síntomas parecidos a la gripe, o puede que sea agresiva y ser progresiva. Ahora, la secundaria, vamos a ver que puede ser una reactivación de una primaria o una reinfección. Entonces, vamos a empezar con la tuberculosis primaria. La tuberculosis primaria es la enfermedad que se desarrolla en una persona no expuesta, por lo tanto, no sensibilizada. O sea, primera vez tuvo contacto, ¿verdad? 5% de estas personas va a ir a una tuberculosis progresiva, va a progresar, ¿verdad? Ahora, la mayoría de los pacientes con tuberculosis sigue teniendo una infección latente, progresiva, con patología pulmonar, digamos, continuada. Ocurren algunos que puede presentarse como un cuadro respiratorio y tener una consolidación en forma de una neumonía, ¿verdad? Por eso dice aquí, se asemeja a una neumonía con adenopatías biliares, puede tener derrame pleural, pero la cavitación es rara. Ahora, la diseminación linfohematógena es una complicación temible que puede ocurrir y dar lugar a la meningitis tuberculosa o la tuberculosis miliar. Entonces, aquí es, digamos, donde hay dos conceptos que manejar. Uno es foco de Gone y otro es complejo de Gone. Esto sería una representación esquemática donde nos muestra el foco de Gone, que sería la afectación del parénquima pulmonar. Pero se le llama complejo de Gone cuando, aparte de afectar al parénquima, afecta a un ganglio, uno o más, pero por lo menos un ganglio y parénquima ya se llama complejo.
Entonces, si nosotros miramos esta imagen macroscópica, ¿cómo le llamaríamos a esto? Foco. Pero si vemos esto más compromiso de ganglios, ya sería complejo de Gauss, ¿verdad? Eso sería un término macroscópico, de foco o complejo de Gauss. Generalmente la tuberculosis primaria afecta al parénquima y afecta a los ganglios. Entonces, ¿esto cómo se llamaría? Foco. Ahora vemos ganglios comprometidos, sería complejo de Gauss. Y existe otro término que se utiliza en lo que es, voy a dejar esta acá, en lo que es imagenología, ¿verdad? Porque generalmente cuando hay un paciente con sintomatología respiratoria, se le solicita una placa de tórax, ¿verdad? Entonces, en imagenología, nuestros colegas, los especialistas en imágenes, medicina por imágenes, nombran el nombre de complejo de Ranke cuando se ve que hay complejo de Gauss, pero hay como calcificaciones, pequeñas calcificaciones, porque aquí lo que se ve es un infiltrado algodonoso, pero se ve que está calcificado. Y aquí esto en radiología le llaman complejo de Ranke, es otro término. Ahora, para nosotros los patólogos, el serio diagnóstico es la formación del granuloma, que en el HIE vamos a identificar de esta forma, ¿verdad? Tiene la forma redonda a ovoide que dijimos, por el tejido fibrótico. Ahora ya vieron que los fibroblastos sellan el granuloma, le da esa forma. Vemos la célula gigante de tipo Langhans, la necrosis caseosa, la corona de linfocitos que está alrededor también, ¿verdad? Y aquí también nuestra célula gigante de tipo Langhans, los linfocitos. Esto que está aquí sería una célula epitelioide, ¿verdad? El macrófago que tiene ese citoplasma rosadito. Aquí también vemos varias células gigantes y la necrosis caseosa siempre se ve en forma de un material eosinófilo amorfo, ¿verdad? Que no hay nada por dentro, es un material rosa. Entonces, la tuberculosis primaria, vimos que se tiene la formación del granuloma, ¿verdad? Ese sería la estrella de la tuberculosis primaria, la formación de este granuloma. Ahora, clínicamente hay dos posibilidades. O que el granuloma cicatrice y no haya microorganismos viables, o sea, cicatrizó, tuvimos contacto con alguien con tuberculosis, el granuloma hizo una cicatriz y murieron todos los microorganismos. Ahora tenemos otra posibilidad, que el granuloma no cicatrice y que haya algunos microorganismos viables y que esto esté en un estado de latencia. Entonces, ahí les pregunto, puede que nosotros hayamos tenido contacto con un paciente con tuberculosis y tengamos el ítem A, y puede que tengamos el ítem B también. Puede que nuestro organismo no eliminó todo. Y entonces, cuando lleguemos a una cierta edad, por ejemplo, y estemos con una inmunidad debilitada, puede que ahí desarrollemos la enfermedad. Y ahí está el problema que ocurre, porque la mayoría de las enfermedades, cuando ustedes vayan leyendo inmuno, la parte de inmuno, van a ver que a los 50 años más o menos empieza a declinar lo que es el sistema inmunitario y aparecen un montón de enfermedades. Por eso es cuando ustedes vayan y vean una ficha clínica, en clínica médica, van a ver que va a decir diabético tipo 2, hipertenso, lupus, va a tener un montón de patologías, no es solamente una enfermedad que tiene el paciente. Entonces, la tuberculosis secundaria es el patrón de enfermedad que aparece en un paciente sensibilizado previamente. Esto puede que ocurra ya enseguida. Ocurrió la primaria y ya pasa a una tuberculosis secundaria, ¿verdad? Pero no es lo más frecuente. Entonces, por eso dice, puede producirse después de una primaria, pero con más frecuencia se debe a reactivación de lesiones primarias, latentes muchas décadas después de la infección inicial
particularmente cuando la resistencia de este paciente esté debilitada o tuvo un nuevo contacto o una reinfección, se reinfectó. Esto, la probabilidad que ocurra es baja, ¿verdad? De que primaria vaya a secundaria es del 5%, pero existe esa posibilidad. Ahora, también hay otro término que es la tuberculosis pulmonar progresiva. La tuberculosis va aumentando de tamaño, hay una expansión con zona de calcificación, erosión hacia un bronquio de este centro caseoso, dejando una cavidad irregular, deflecada, mal delimitada con tejido fibroso y esto es lo que ocasiona erosión de los vasos sanguíneos y uno de los síntomas que puede tener también es hemóptisis. ¿Saben qué significa hemóptisis? Tos, ¿verdad? O el esputo que está mezclado con estrías de sangre, ¿verdad? Entonces, con tratamiento adecuado es posible detener el proceso, aunque la curación por fibrosis distorsiona la arquitectura pulmonar. Es decir, lo que nos dice es que si un paciente tuvo tuberculosis, es tratado, va a recuperarse, pero la capacidad funcional del pulmón ya no va a estar al 100%, porque las zonas que fibrosan, esas zonas también ya se pierden. Entonces, la tuberculosis secundaria, a diferencia de la primaria, afecta al pulmón y también puede ser extrapulmonar. No se contiene la infección, puede ser por una reactivación o puede ser por una reinfección. Reactivación de una lesión que quedó ahí latente, durmiente, o tuvo un nuevo contacto con una persona con tuberculosis, ¿verdad? Es una respuesta inmunitaria más rápida, más agresiva, produce la cavitación, puede afectar a otros órganos, produciendo la famosa tuberculosis miliar. Ahora, la tuberculosis miliar también tenemos que definir, ¿verdad? La tuberculosis miliar es definida cuando los gérmenes drenan hacia los conductos linfáticos y a su vez lo hacen hacia el retorno venoso que se dirige al lado derecho del corazón y desde ahí a la arteria pulmonar. Este tipo de lesión es microscópica, es múltiple, le llaman con forma de mijo, son lesiones salpicadas, amarillentas que vamos a ver, que está distribuida, dispersa de manera difusa en el parénquima pulmonar. Así se ve la macroscopía de una tuberculosis miliar, ¿verdad? Todas estos nodulitos blanco-amarillentos que están distribuidas así tenía que ser el parénquima normal, marrón, color amarronado. Todo esto que vemos en forma de puntillado es la tuberculosis miliar. Ahora, esto se ve también por radiología ya, ¿verdad? En forma difusa, parcheada, algodonosa en ambos parénquimas pulmonares. Esto, por supuesto, también puede evolucionar hacia tuberculosis bronquial, traqueal o laringea, cuando el material se va diseminando por los conductos linfáticos o por el material infeccioso expectorado mismo. El revestimiento mucoso puede estar salpicado por pequeñas lesiones granulomatosas que son evidenciadas en el estudio microscópico. Es decir, nosotros hacemos biopsia de aquí, vamos a ver lleno de granulomas. Ahora la sistémica ya es cuando se disemina a través del sistema arterial sistémico a casi cualquier órgano. Los granulomas son iguales en todos los sitios. Y esto, digamos, la miliar más llamativa es en el hígado, la médula ósea, las glándulas suprarrenales, las meninges, riñones, trompas y epidídimos. Esto sería, ¿qué órgano? ¿Alguien sabe? Es un riñón, ¿verdad? Pero que prácticamente, macroscópicamente su morfología está alterada. No se ve la corteza y la médula, sino que vemos que tiene un montón de buracos distribuidos, ¿verdad? Y todo este material por dentro es material purulento. Sale pus, ¿verdad? Entonces, extrapulmonar, cualquier órgano o tejido que se ha propagado por vía hematógena se le reconoce como extrapulmonar, ¿verdad?
y puede ser la manifestación inicial de la tuberculosis, como el caso de la paciente que les comenté que queremos presentar este caso clínico. Ella vino con un nódulo en mama, sospecha de SA, ¿verdad? Se hace la biopsia y se encuentra formación de granulomas, ¿verdad? Pero ahí hay dos diagnósticos diferenciales. La mastitis granulomatosa, que vamos a ver en el capítulo de mama, versus la tuberculosis. La diferencia es que en esta paciente, ¿cómo detectamos que era tuberculosis, verdad? Porque se veía la necrosis caseosa en la histología, que es característico, ¿verdad? Pero aún así se parece mucho a la mastitis granulomatosa. Entonces yo le dije a la mastóloga, ¿no le querés hacer GeneXpert, el que les dije? Le hizo positivo. Se hizo placa, había en hígado, había en pulmón, o sea, la primera manifestación de ella fue como en mama, en mama. Entonces también, como ven aquí, los órganos más afectados son la meninges, como meningitis tuberculosa. También riñón, como vimos la imagen anterior, tuberculosis renal. Las glándulas suprarrenales también por continuidad. Los huesos como osteomielitis, las trompas de falopio como salpingitis y también las vértebras. Cuando afecta a las vértebras se le llama enfermedad de Pott o mal de Pott. Cuando ustedes escuchan el nombre enfermedad de Pott o mal de Pott, es la tuberculosis en las vértebras. Esto sería una imagen de una autopsia donde se ve la formación de un nódulo, ¿verdad? Que es en forma de meningitis tuberculosa. Esto sería un estudio imagenológico, ¿verdad? Donde da para ver la solución de continuidad en las vértebras, ¿verdad? Esto no es normal. Acercando, esto no es normal. Mal de Pott o enfermedad de Pott, entonces el anterior. Esto sería a nivel del tracto digestivo, donde igualmente va a formar el granuloma. Siempre en todas las localizaciones tiene la misma característica. Célula gigante, necrosis caseosa, va a tener epitelioide, corona linfática, todo es igual, en todas las localizaciones. Ahora, la linfadenitis tuberculosa también es una forma frecuente de tuberculosis extrapulmonar y aparece en la región cervical en forma de, ahí se le llama escrófula, cuando aparece en los ganglios cervicales. Y tiende a ser unifocal, es decir, un solo foco, y en la mayoría de los pacientes no se encuentran datos de enfermedad extraganglionar activa. Es decir, es la primera forma de manifestación. Tengo dos casos, uno del año pasado y otro del año antepasado de una niña, donde vino como probable linfoma y era a nivel de los ganglios, era tuberculosis. Los dos casos. Una paciente nativa, una paciente indígena, y otra, una paciente, digamos, completamente, o sea, no nativa, ¿verdad? Pero que era una niña sana, según los padres, ¿verdad? Esta es la forma de manifestación en los ganglios, ¿verdad? Se le llama escrófula. Que puede afectar, generalmente es uno solo, aquí es que está más distribuido ya, ¿verdad? Y este es un caso que nosotros llevamos también en un congreso, donde esta paciente consultaba en odontología por una caries. Y posteriormente empezó a aparecer ganglios. Entonces, la odontóloga pensaba que era por la caries que aparecía el ganglio, ¿verdad? Como un ganglio reactivo. Como no curaba, la paciente consultó al servicio de medicina interna y se le hizo una biopsia ganglionar. Esto es el ganglio, donde como ustedes pueden ver, la histoarquitectura está alterada. Porque si ustedes recuerdan, el ganglio tenía que tener, esta es su cápsula, acá tenía que estar el seno subcapsular, el seno intermedio, el seno medular, ¿verdad? Sin embargo, aquí lo que se ve es, esto es un granuloma, esto es otro granuloma, esto es otro, aquí está la célula gigante, la necrosis caseosa, todo esto que le va envolviendo es la corona de linfocitos, ¿verdad? En algunos se ve bien el material fibroso, los fibroblastos. Entonces esto era una escrófula en realidad, ¿verdad? Aquí también se ve. Entonces,
Concluyendo, ¿verdad? Como dijimos, la tuberculosis primaria es definida como aquella que afecta al pulmón y a los ganglios. Y dependiendo de que se afecta solo el parénquima o solo el ganglio, le llamamos foco de Gone o complejo de Gone. Aquí se contiene la infección y hay dos posibilidades, que el granuloma cicatrice y que no haya microorganismos viables. O que el granuloma no cicatrice y que haya algunos microorganismos viables, digamos, que estén en un estado de latencia y que en cualquier momento, cuando la inmunidad se debilita, pueda pasar a una tuberculosis primaria o a una tuberculosis progresiva. Entonces, la secundaria afecta al pulmón y ya es extrapulmonar. Puede ser por reactivación, es decir, se reactivó una primaria, o puede que se reinfectó el paciente con otro, que tuvo contacto con otro paciente y se reinfectó. Es una respuesta más rápida y más agresiva, produce las cavidades, las cavitaciones, ¿verdad? Puede afectar a otros órganos y puede también ser miliar. Ahora, la progresiva, que desde primaria ya pasa a progresiva, también afecta al pulmón y es extrapulmonar y no se contiene la infección. Ven que aquí en la secundaria por lo menos, digamos, se intenta formar, aquí ya no ni se forma el granuloma, ¿verdad? VIH solo en 5% de casos es la forma más severa, afecta a la pleura, tráquea, laringe, se disemina a otros órganos y puede llevar a la muerte. Este mismo cuadrito está representado en el Robbins por esta manera, ¿verdad? Pero en el otro es más fácil. Sí. Os pacientes que têm tuberculose progressiva ou secundária vão apresentar primeiro granuloma pulmonar? No, general, en la primaria sí hay granuloma. En la secundaria hay granuloma, pero vas a encontrar deflecado. Pero en la terciaria, como no se puede, generalmente vas a encontrar igual las células, pero no se va a ver un granuloma bien definido, ¿entendés? Vas a ver necrosis de un lado, vas a ver o sea, no hay así ese granuloma tan lindito, ¿entienden, verdad? Porque claro que en todos ellos el sistema inmunitario va a intentar formar, ¿verdad? Solamente que en el primario es donde vamos a ver ese tan lindo, ese granuloma tan completo. Estoy claro que tuvo ya el granuloma y quedó ahí. No, exactamente, ya va a la progresiva y vas a ver de un lado Langhans, del otro, o sea que es más difícil para el sello histopatológico para nosotros. Ahora, esta imagen es nada más para explicar un poquito la historia de la tuberculosis de la escrófula. La escrófula le llamamos específicamente a la tuberculosis afectando a los ganglios, ¿verdad? Esta escrófula aparece, ¿verdad? Pero desaparece también. Y anteriormente se pensaba, ¿verdad? Que esto, el rey, supuestamente cuando le tocaba desaparecía la escrófula. Por eso no sé, se dictaminaba una fecha X para que el rey le toque a todos aquellos que tenían un ganglio agrandado y supuestamente se curaba, ¿verdad? Pero hoy ya se sabe que realmente eso es parte nada más de la patología de la tuberculosis. Y bueno, eso es todo por parte de tuberculosis. No sé si tienen alguna pregunta.